Buenas noches, bienvenidos a este tercer día del conversatorio de la revista católica Seila sobre la misa. Hoy hablaremos sobre los objetos litúrgicos y posturas en la misa. Nuestro invitado nuevamente es el Padre Marcos González. Antes de iniciar, Padre, nuevamente que nos lleve en oración, por favor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, danos un gran amor para la Santa Misa, para la renovación del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Ayúdanos a entrar en el misterio de la misa y apreciar y alimentarnos con todo lo que el Señor nos quiere dar. Esta noche vamos a hablar de los detalles importantes de la Santa Misa. Ayúdanos siempre a apreciarlos y poder amarte, para poder siempre ser agrados en tu nombre. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, ¿qué objetos litúrgicos se necesita durante la misa? Bueno, vamos a comenzar con los libros. Hay dos libros que se usan durante la misa. El primero es el leccionario. El leccionario contiene las lecturas que se leen en la Santa Misa cada día. Los días diarios se usa una lectura del Antiguo Testamento, después el Salmo y después el Evangelio. En domingo y días festivos, solemnidades, se usan dos lecturas, una del Antiguo Testamento, una nuevo, el Salmo y el Evangelio. En el ciclo litúrgico hay dos diferentes ciclos. Hay un ciclo que es de años pares y años nones, que es el ciclo diario. En el ciclo de domingo hay A, B y C. Si uno fuera a misa cada día por 3 años sin parar, uno puede cubrir casi la Biblia entera. No toda, pero casi toda. Así que el primer libro es el leccionario que contiene las lecturas. El segundo es lo que se llama el Misal Romano. Aquí tiene cada día 3 diferentes oraciones. Está la oración colecta, que es la primera oración de apertura, la oración sobre las ofrendas y después la oración después de la comunión. Y 2 antífonas, antífona de entrada y antífona de la comunión. Ahí tiene el año litúrgico, que contiene no solamente las estaciones, por ejemplo, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario, sino también el santoral, quiere decir, cada santo cuando hay un santo para ese día. El misal también contiene la parte principal, que está en el centro, que contiene los ritos iniciales, el ofertorio, la oración eucarística, y hay 4 oraciones eucarísticas, pero hay otras que son de reconciliación y también algunas que son para Cuaresma, penitencia. Y también tiene el santoral y otras misas votivas y misas de diversas ocasiones. Así que todo eso está en el misal romano. Después tenemos los artículos religiosos para la liturgia. Padre, perdón que le interrumpa. Sí. Usted dice que si nosotros viniésemos a misa durante 3 años, prácticamente ya hemos leído la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona no puede venir a misa? Si esa persona lee la escritura que le corresponde a ese día, también tiene la misma validez, ¿verdad? No la validez, sino tiene la validez de poder alimentarse con la palabra de Dios. Pero nunca es lo mismo ver a misa en el video de televisión que asistir a misa. Esto tuvimos durante la pandemia de COVID, porque tuvimos que ver la misa por computadora, por internet. Pero es como ver un programa de cocinar. Puedes ver cómo se cocina, puedes saber los ingredientes, tú no puedes saborear, no puedes alimentarte, no puedes comer. Así que es lo que pasa. Tenemos que estar presentes en la misa. Nunca es suficiente verla por la televisión. Pero hay personas que, por ejemplo, ancianos o personas enfermas, están en el hospital, que no pueden venir a misa. Aunque sea, pueden orar por nosotros. Pueden ver la misa que está en vivo en algún lugar y pueden decir sus oraciones y tomar una comunión espiritual. Padre, y también otra consulta. Las personas que, como usted acaba de manifestar, no pueden venir a misa. Es muy recomendable para todos nosotros porque se sobreentiende que la misa es el momento que nos podemos reunir todos para orar, todos por cada uno de nosotros. Así es. Es lo que dice en la primera oración. Sí. ¿No? Es una colecta de las intenciones. Correcto. Es cuando nosotros pedimos
que oren por nosotros y Exacto. nosotros oramos por todos. Exacto. Entonces lo recomendable es que todos vengamos a la misa. Así, pues, es la asamblea que asiste junta. Perfecto. Ahora sí, Padre, le molestamos. Muy Desde bien. el cáliz. Los artículos que necesitamos para la misa son cáliz, patena, copón, es lo mínimo. Así que voy a vestir el cáliz. El cáliz se pone un purificador dentro, después la patena, que tiene una hostia que no está consagrada, se pone arriba, el palio, y después se viste con el cubrecáliz. Cuando se viste el altar, se pone primero el corporal, y sobre el corporal, que está en el centro del altar, es donde se pone la patena y el cáliz y el copón. El copón es como un cáliz, pero con una tapa, para consagrar las hostias que se usan durante la Santa Misa. Después, las vinajeras, agua y vino, y el lavabo y el vaniturgio para lavarse las manos. Así que eso es lo más básico que se necesita en cada misa. Padre, ¿nos podría informar cuál es la función de cada uno de esos elementos que usted acaba de mencionar? Porque yo escuchaba en algún momento de que en aquel entonces, cuando recién se inició la misa, uno de esos elementos era para un poco espantar a los bichos que habían por ahí. Bueno, no para espantarlos, pero para cubrir, por ejemplo, el palio es muy útil, porque el palio se usa durante la misa, siempre que está descubierto el cáliz, se cubre. Ya. Se cubre para que no entren insectos durante la misa. Ese es el uso práctico. Pero siempre está el cáliz completamente vestido así. También es un símbolo de la piedra que cerró el sepulcro. Por eso es que es un símbolo muy antiguo, es el palio. Padre, hablemos de la hostia y también, ya hablamos de la patena, ¿no? Entonces, Bueno, hablemos de la hostia, Padre. Bueno, el pan, la hostia, que es el pan, el más grande para el sacerdote, para que la gente lo pueda ver, y más pequeños para los fieles. Siempre tiene que consistir en pan sin levadura, que está hecho solamente de harina y de agua. Si se añade alguna otra cosa, entonces ya no es materia válida para la consagración. Así que, y en la misa latina, quiere decir el rito romano, siempre es sin levadura. Sin embargo, en los ritos orientales es pan con levadura. Es una diferencia, y acuérdense que hay muchos ritos orientales en la Iglesia Católica. Nosotros estamos acostumbrados a la romana, que es la mayoría, pero están los otros ritos también. En la hostia, el momento que usted ya le consagra y le parte la hostia, hay una pequeña cantidad, una porción muy pequeña de la hostia que usted le pone en el cáliz. ¿Cuál es la razón? Ah, mira, eso es un buen símbolo. Muchas personas se pierden ese símbolo. Durante la consagración, el sacerdote no fractura la hostia. Él está haciendo exactamente lo que dice el Señor, pero no fractura la hostia porque eso es el tiempo. Él dice las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Esto es mi cuerpo. En ese momento, el pan se cambia en el cuerpo de Jesús. Quiere decir que su sustancia cambia. Los accidentes, quiere decir, como se ve, el color, todo el tamaño, eso no cambia. Pero su sustancia, de qué cosa es, ya es cambiado. Después de la consagración ya no existe pan o vino sobre el altar. Ahora es el cuerpo y la sangre del Señor. Pero hay un símbolo muy interesante de muerte durante la Santa Misa, que muchas personas lo ven pero no saben exactamente lo que es. En la Santa Misa vivimos de nuevo la muerte de Jesús, pero recibimos a Jesús resucitado, quiere decir un Cristo glorificado. Por eso es que después de la fracción del pan, que se hace durante el Cordero de Dios, el Señor fractura el pan, pero toma un pedacito pequeño y lo introduce en el cáliz, diciendo palabras que dicen para que pueda yo compartir el cuerpo y la sangre viva. Cuando uno separa pan, que diga cuerpo de sangre, que hay muerte.
La doble consagración, se consagra primero el pan y después el vino, es un símbolo visible de separación de cuerpo y sangre, un símbolo de muerte. Antes de la comunión, el sacerdote toma una pequeña fracción de la hostia y lo introduce en el cáliz porque es un símbolo de resurrección. Entonces, cuando recibimos la comunión, es un cuerpo glorificado, no un cuerpo muerto. Tenemos dos tipos de hostia en el altar. La que usted hace la fracción del pan y la que nosotros vamos a comulgar. ¿Cuál es la diferencia entre los? Son Exactamente igual, excepto el tamaño. Excepto el Y tamaño. la razón que la del sacerdote es más grande, pues para que los fieles la puedan ver. El Señor vino a la tierra, el Señor Jesús vino a la tierra a que todo participemos nosotros. En todo lo que Él pasó, participemos nosotros. Me explicaban alguna vez, y ahora le pido una explicación suya, Padre, de que la intención de la comunión es de que nosotros también le tengamos adentro de nosotros al Señor Jesús, así como le tuvo la Virgen Santísima. Claro. ¿Verdad? Así es. En el momento de la Sagrada Comunión, acuérdense, cuando nosotros recibimos la comunión, la palabra comunión quiere decir en unión con otro, en este caso, en unión con el Señor Jesucristo. Es el momento más íntimo que tenemos con Dios a este lado de la muerte. Lo veremos cara a cara después de la muerte, pero mientras estamos en este lado, el momento más íntimo de unión con el Señor Jesucristo que tenemos en esta tierra es la recepción de la Sagrada Comunión. Porque en ese momento, Él espiritualmente y físicamente entra en nuestros cuerpos para alimentarnos espiritualmente y corporalmente. Ahora, en ese momento nos hacemos como un sagrario temporario, muy temporario, pero es un sagrario, porque contiene a Jesús. Claro. Sí. Pero qué responsabilidad más grande que tenemos nosotros. Sí. Por eso tenemos que tener las disposiciones correctas para recibir la comunión. Si el desconocimiento más que nada que tenemos. Más que nada reconocerlo, pero si estamos conscientes de pecado mortal, no podemos comulgar. La razón es porque el Señor no puede entrar en un hogar que está sucio. Y en ese momento nuestro cuerpo es su hogar. Quiere decir que tiene que estar en estado de gracia. Si es que comulgamos en estado de pecado mortal, no recibimos ninguna gracia del sacramento. Lo recibimos porque ahí está corporalmente, físicamente presente, pero no recibimos una gracia, al contrario, es un sacrilegio, quiere decir que es un pecado. Por eso es más honrable abstenerse de comulgar cuando estamos en pecado mortal y ir primero a confesión y después venir a misa y comulgar. Seguir el proceso normal, ¿no? Para llegar a... Ahora, hay dos extremos hoy en día, tal vez todo el tiempo. Un extremo son personas que dicen que me tengo que confesar cada vez que voy a comulgar. Eso no es verdad. Solamente cuando tenemos un pecado mortal. El otro extremo es lo que se piensan que son concebidos sin pecado original, porque entonces pecan y nunca se confiesan y comulgan. Y no pasa nada. Son dos extremos, tenemos que evitar los extremos. Después, la recepción en la iglesia romana, en la mayoría del mundo, pero no en todos lugares, hay dos opciones. De comulgar en la boca, directamente el sacerdote o el ministro de la Eucaristía pone la hostia sobre la lengua, o comulgar en las manos. La manera tradicional es siempre en la lengua, pero se permite, por permiso de la Santa Sede, usar las manos para comulgar también. Padre, en el primer video que hicimos con usted, comentábamos de que uno debe llegar con tiempo para estar preparado para la misa. Ya estamos en el momento de la comunión y voy a pasar a comulgar. ¿Cuál debe ser mi actitud? Debo estar preparado, lógicamente, me preparé desde el principio. Claro. Pero ¿cómo debo estar preparado para llegar a ese momento? Esa es una muy buena pregunta, porque espiritualmente tenemos que sentirnos, Señor, me voy a reunir contigo ahora. Tengo esta cita contigo. Te voy a recibir. Te pido perdón de mis pecados. Te pido que me llenes mi corazón de tu gracia, de tu presencia. Ayúdame a unirme contigo. Y te doy gracias por este gran privilegio que me has dado. Cuando regresamos a la comunión, regresamos a nuestra banca, entonces hacemos un acto de agradecimiento. Padre, Un momentito, yéndonos para atrás un poquito. Antes de acercarnos a la comunión, ¿cuánto tiempo debemos abstenernos Muy buena razón. de
antes de ir a Sí, la sí, comunión? sí, sí. ¿Qué tiempo de no tener alimentos De ayunar. debemos hacer Sí, antes? muy buena pregunta. Tenemos que ayunar, aunque sea 1 hora, de toda comida y líquido, menos de agua, por 1 hora antes de la comunión. No antes de la misa, antes de la comunión. Que es poco, porque la Santa Misa normalmente un domingo, toda 1 hora. Quiere decir que si paraste de comer, aunque sea 15 minutos antes del comienzo de la misa, cuando llegues al momento de la comunión ya ha pasado 1 hora. Antiguamente era medianoche, no se podía comer nada Ya. desde la medianoche hasta el tiempo de la misa. Un ayuno Un real. ayuno completo. Por eso es que todas las misas eran antes de las 12, Ya. eran todas en la mañana. Y por eso es que mucha gente en las misas de más tarde no podían comulgar porque ya habían desayunado. Caramba. Así que eso fue una regla que se cambió hace muchos años, mucho antes del Concilio Vaticano II. Padre, es muy triste ver la procesión hacia la comunión por parte de nosotros los laicos, que vamos saludando con todo el mundo, vamos totalmente distraídos. No es recomendable porque debo ir enfocado a lo que voy a hacer, a lo que voy a recibir. Así es. No, ese no es el tiempo de social, no es un tiempo de hola Paco, hola fulano, ¿cómo está? No, es un tiempo de respeto, reverencia, oración y devoción. El tiempo de saludar a la gente viene afuera, después de la misa. Antes, O antes, ¿no? Pero ese momento no, ese momento es la comunión, es un tiempo sagrado. Normalmente estamos cantando, porque hay un canto de comunión, uno debe de llevar su himnario y cantar si es posible, hasta que comulgue, después regresar a su lugar, y después continúa la canción, o hay una canción de agradecimiento después de la comunión también. Pero ese momento de ir y de salir de su banca y regresar a su banca es totalmente concentrado en lo que está haciendo. Así es. Y si va, No estamos mirando a quién está aquí, oye, Paco, no. Estamos orientados en la unión con el Señor en ese momento. y el canto que estamos haciendo es una oración que estamos haciendo. Así es, porque debemos cantar- interpretarle de esa manera. Así ¿no? es, sí. Hay que tomar con mucha reverencia lo que se está haciendo. Padre, coméntenos sobre el lavado de las manos que hacen ustedes. El lavado durante la misa. Claro. Ok, eso es durante el tiempo de la preparación de los dones. Se prepara primero el pan, se dice la oración del pan, después el vino, después el sacerdote va a un lado y dice las palabras, lávame Señor de mis iniquidades y pecados para poder hacer el sacrificio. Es un símbolo pequeño, pero es importante. Primero, es importante porque tenemos que tener nuestro corazón limpio. En la oración está hablando de iniquidad y el pecado. Pero el símbolo es lavar, porque lavar, usar agua, es de limpieza. Y por eso es que se usa ese símbolo en ese momento. Al hacer ustedes como sacerdotes ese rito, ¿simboliza algo para nosotros? ¿Están haciendo eso por nosotros, los que vamos a comulgar también? Tal vez en sí no, porque es la acción del sacerdote que va a ofrecer el sacrificio, pero el sacerdote representa al Señor y nos une a todos nosotros. Así que en cierta manera sí nos unimos a esa acción. Estamos haciendo todo para el Señor ese momento, Así ¿verdad? es, así es. Y claro, todas las vestiduras, todo eso que voy a explicar en un momento también tiene que ver con eso. El misal romano es el que estamos usando en este tiempo, ¿verdad? Se usa siempre. Se usa siempre. No ha habido cambio del misal romano. Ha habido cambios a lo largo de los 2000 años y pico de la Iglesia. El misal se ha cambiado varias veces. Desde el Concilio de Trento en 1574 hasta el Concilio Vaticano II no se cambió el misal. Se cambió el misal después del Concilio Vaticano II en el nuevo rito, en la orden nueva, y entonces tenemos el misal que tenemos ahora. También hay diferentes traducciones, porque antiguamente era siempre en latín todo, Ya. completamente. Ahora es en el idioma del pueblo. Pero, como sabemos, hay idiomas muy diferentes. En inglés, por ejemplo, ha habido 3 traducciones ya. La que estamos usando ahora vino en el 2011, creo, algo así. Y la de castellano está continua. Pero hay una diferencia. Por ejemplo, el castellano que se usa en España es diferente del castellano que usamos en México, o en Argentina, o en Uruguay, porque hay pequeñitas detalles que son diferencias de vocabulario. Claro, claro. Eso ya son modismos de cada país. ¿no? Claro, claro.
Padre, hablemos de las velas y el crucifijo en este proceso. Muy bien. Como vemos en el altar, siempre tenemos que tener mínimo de 2 velas para cada misa. En misas más solemnes se pueden haber 4, 6 o aún más. El crucifijo sobre el altar está ahí principalmente para el sacerdote. Para que el sacerdote vea el crucifijo, se recuerde que él está ofreciendo el sacrificio a Dios. Así que representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo ahí en el altar. Pero siempre hay uno que está o atrás o al lado, que es el crucifijo que enfoca al pueblo. Correcto. Pero en el altar, ¿es necesario que esté el crucifijo? Porque hay algunas parroquias Sí. en donde no está el crucifijo en el altar. En las rúbricas dicen que tiene que estar sobre el altar o cerca. Así que hay varias interpretaciones. Ya. El Papa Benedicto, de feliz memoria, siempre recomendaba que se debe tener un crucifijo en el centro del altar, enfrente, para clarificar el enfoque del sacerdote. ¿Y las flores, Padre? Bueno, las flores son para decoraciones, días festivos. Porque las flores, igual que en la vida, cuando traemos flores a su esposa, el día de San Valentín, por ejemplo, o traemos flores para un cumpleaños, es un símbolo de amor, de cariño. Correcto. Traemos flores para el Señor. Por eso ponemos flores en Navidad, en la Pascua, en las varias fiestas se usan flores. Nunca se usan flores durante la Cuaresma, menos en las solemnidades que caen en Cuaresma, por ejemplo, la Anunciación, la fiesta de San José, esas caen en Cuaresma, se usan flores. Pero afuera de eso, no hay flores durante la Cuaresma. Oh, perfecto. Pero es parte de los símbolos que deben haber dentro de la parroquia, o no es necesario que hayan las flores. No son esenciales, pero es algo que es acostumbrado. Ya es más la tradición que tenemos Es tradición. en ese sentido. Padre, para terminar todo Bueno, podemos hablar de los vestimentos. Porque los vestimentos del sacerdote son muy importantes. Hay diferentes vestimentos, se los voy a mostrar, y la oración que dice el sacerdote les voy a explicar cuáles son. Primero, él usa el hábito. El hábito cubre la ropa normal que el sacerdote tiene por abajo, su ropa de calle. Así comienza, poner sobre la cabeza y después sobre los hombros y cerrándose enfrente. Cuando él dice esto, él dice: pon, Señor, sobre mi cabeza el casco de salvación para rechazar los asaltos del enemigo. Después usa el vestimento que es común para todos los cristianos desde el bautismo, que es el alba. El alba, que es la palabra albus en latín, que significa blanco. Y él dice estas palabras: hazme, Señor, puro, y limpia mi corazón, para que, santificado por la sangre del Cordero, pueda gozar de las delicias eternas. El alba se amarra con el cíngulo. El cíngulo, entonces, él dice la siguiente oración: cíñeme, Señor, con un cíngulo de pureza, y extingue en mí la llama de la pasión, para que permanezca en mí la virtud de la continencia y de la castidad. Después se pone la estola. En la vez en la cruz se pone la estola y dice lo siguiente: devuélveme, Señor, la túnica de la inmortalidad que perdí por el pecado de los primeros padres, y en que me acerco a tus sagrados misterios indignamente, haz que merezca, no obstante, el gozo eterno. Finalmente se pone la casulla. La casulla es el vestimento de la Santa Misa que se pone sobre todos los otros vestimentos interiores. Y dice: Señor, que dijiste, mi yugo es suave y mi carga ligera, haz que lo lleve de tal manera que alcance tu gracia. Los colores son muy importantes también, porque, como ven, esta casulla es blanca. La casulla blanca se usa en 2 temporadas, en la temporada de Navidad y de Pascua. Y se usa en todas las fiestas del Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María, o los santos que no son mártires. Rojo se usa el Viernes Santo, el Domingo de Ramos y en todas las fiestas de los santos que son mártires. Violeta o morado se usa durante el tiempo de Adviento y en Cuaresma, y también se puede usar en las misas de difuntos.
Rosa se usan 2 días solamente, el tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma, porque en ambos significa que ya ese tiempo de penitencia se está llegando al final. Verde se usa lo más, porque se usa en tiempo ordinario. Quiere decir, cuando no hay una fiesta especial, es tiempo ordinario, es un símbolo de la esperanza. Negro se usa en el Día de Todos los Fieles Difuntos y se puede usar en los funerales también. Y también hay otros 2, dorado y plata, que se pueden usar en fiestas grandes. Por ejemplo, solemnidades de la Navidad, de Pascua, etc. Todo esto está basado en el año litúrgico. El año litúrgico, así ¿No? es. Primera cosa. Segundo, es impresionante nuestra Iglesia Católica. Todo es orden, Sí. todo es razón de ser. Y una de las cosas que mucha gente no sabe es que, supongamos, la administración de empresas como ciencia nace de la estructura de la Iglesia Católica, Así es. ¿no? O sea, es tan avanzado lo que tiene la Iglesia Católica que ha servido hasta como ciencia, Así es. ¿verdad? Y cada uno de los elementos que ustedes con lo que se visten tienen su razón de ser, Oh, sí. que les convierten en ese momento, ya con todo eso, en el Señor Jesucristo. Acuérdense Que le han que pedido permiso para todo. Estamos vestiéndonos con el Señor Jesucristo. Se están vistiendo, Las correcto. vestiduras de la misa no comienzan en el tiempo cristiano, comienza mucho antes, en el templo de Jerusalén. Ya. En los sacerdotes judíos que tenían diferentes vestimentos, tienen su origen en eso, porque ofrece sacrificio. Quiere decir que cada uno de esos elementos tiene un símbolo diferente. Pero todo es porque estamos en un momento sagrado. Por ejemplo, el sacerdote tiene que tomar mucho cuidado cuando se viste. Y podemos decir, bueno, pero ¿qué cosa es vestir? No es para él, es lo que simboliza. Él está poniéndose a Jesucristo. En cierta manera, durante la misa, la persona del sacerdote debe desaparecer. Así que no importa si es el padre González, el padre García o el padre Rodríguez, no importa. El que celebra la misa es Jesucristo. Él es el que celebra la misa. Su personalidad, su carácter, todo eso debe desaparecer, menos durante la homilía. Durante la homilía, él puede predicar y usar su propia voz, etc. Pero el resto de la misa, el sacerdote no puede añadir, quitar o cambiar nada del ritual. Tiene que decir exactamente lo que dice el misal romano. ¿Por qué? Porque la misa no pertenece al sacerdote, él no es dueño de la misa. La misa pertenece a la iglesia. El sacerdote simplemente es un instrumento que Jesucristo usa para poder celebrar su sacrificio. Padre, dentro de los elementos con los que ustedes se visten, ¿por qué razón siempre ustedes están con la estola cuando van a confesar? Por poner un ejemplo? Muy buena pregunta. La estola es un símbolo sacerdotal. Significa la autoridad y el poder del sacerdocio. Se usa en administración de todos los sacramentos y tiene siempre su diferente color. Esta es blanca, puede ser morada, permiso, para confesión. En la confesión, el sacerdote, de nuevo, es Jesucristo, perdonando nuestros pecados, pero usa la estola morada. Padre, usted nos hablaba de los colores que deben tener la estola con la que ustedes hacen el rito de la comunión, ¿no? En determinados momentos. ¿Eso pueden usar también los diáconos? El diácono también usa la estola, pero es una estola que viene del hombro hacia la derecha. Para que se vea la diferencia. Se ve la ¿no? diferencia entre los dos. Antiguamente había otro cambio, que era el sacerdote usaba su estola cruzada. Y todavía lo puede usar así. Y el obispo era el único que tenía su estola de arriba para abajo. Después del concilio, entonces ahora los sacerdotes la usan así también. Es tan importante lo que usted nos manifestaba del proceso que ustedes, cómo van transformándose para salir a misa, a celebrar la misa propiamente, Eucaristía, sí. ¿no? Con la vestimenta. Porque como usted bien decía, no solo es de vestirse, sino de decir y comenzar a sentir Y cambiar ese su proceso. mentalidad. Y es lo que el Señor va haciendo con ustedes. Les va transformando hasta que llegan al momento mismo
en que ya no se desaparece el Padre González Así es. y está el Señor Jesús Así es. en la celebración propiamente. Nosotros dentro de la misa debemos tener cierto tipo de posturas, Padre. Sí. ¿Por qué razón nos ponemos de pie? Bueno, hay diferentes posturas. Primero comenzamos de pie, terminamos de pie. Y durante la misa hay varios tiempos que estamos de pie. La postura de estar de pie significa de estar en atención. Es un signo también de respeto. Por ejemplo, cuando entra una dama nos levantamos. Cuando entra una persona importante de la casa, nos levantamos. Igual lo hizo durante la misa. Así que es la primera postura, de pie. Después nos sentamos. Cuando nos sentamos, estamos más relajados. ¿Para qué? Para poder poner atención a lo que se está diciendo. En esta ocasión, las lecturas. Así que durante las dos lecturas y el Salmo, estamos sentados. Nos ponemos de pie de nuevo para el Evangelio. ¿Por qué? Porque es un signo de respeto a las palabras del Señor Jesús que está en el Evangelio. Después nos sentamos de nuevo para la homilía y escuchamos. La tercera postura es la de rodillas. Nos hincamos durante los tiempos más sagrados de la misa. Quiere decir, la oración eucarística o el canón, que incluye la consagración, y después el Cordero de Dios hasta comulgamos, y después de comulgar podemos de nuevo de ponernos de rodillas. Es opcional en ese momento, como una forma de acción de gracias. Pero la de la consagración es en toda la iglesia, en los Estados Unidos, siempre, universalmente se arrodilla durante la consagración. En los Estados Unidos nos arrodillamos durante toda la oración eucarística. En otros países, algunos así, otros solamente durante la consagración. Tengo una duda, Padre, y yo tengo que hacer todas las preguntas que pueden querer hacerle a usted. Cuando usted nos decía, me regreso al tema anterior, cuando usted nos hablaba de que usted tiene la autoridad, ¿se refiere a autoridad de poder o está en relación con el autor de la vida? Autoridad toda la vida de Dios. Quiere decir que por medio del sacramento de las Sagradas Órdenes, el obispo me ordenó a mí, como sacerdote, me dio la autorización y el poder de celebrar los sacramentos. La estola es un símbolo de ese poder, es un poder de servir. No es poder necesariamente de mandar, sino de servir. Un poder de poder hacer una acción que perdona pecados, que consagra, que bautiza, etc. Así que ese es el símbolo de la estola. Entonces es la relación con el autor de la vida que ustedes tienen y que pueden hacer ese tipo de actividad. Sí. Porque quien quiera quisiéramos hacer. Y hay un símbolo interesante que cuando el sacerdote se viste, se pone los diferentes vestimentos en orden. Y finalmente se pone la estola, que significa autoridad. Pero después de la estola, sobre la estola, se pone la casulla, que la casulla es el vestimento de caridad, de amor, que va sobre la autoridad. Claro. Así que es un símbolo de autoridad durante la Santa Misa. O sea, a ustedes les trae el Señor a que sirvan. Esa sería un poco la conclusión. Así que la autoridad es, para mí, usarla para los fieles. Es la relación con el autor. Así es. Con el autor de la vida. Así es. Hay un momento en el credo que uno se inclina la cabeza. Esas son las palabras de la encarnación. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. En esas palabras hacemos una reverencia profunda de la cintura para abajo. Hay dos tipos de reverencia durante la misa. La primera es la de cintura, que se hace cuando hace reverencia al altar si no hay un sagrario, y también durante el credo. Está la reverencia de la cabeza, así, que se hace cuando se nombra el nombre de Jesús, el nombre de María y el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay dos días en cual, en vez de la reverencia en el credo, se hace la genuflexión, que es arrodillarnos con la rodilla derecha tocándola al piso. Se hace en el credo durante la misa de la Anunciación y la misa de Navidad. Son los 2 días del año que se hace la genuflexión. Antiguamente, antes de la reforma del Vaticano II, se hacía la genuflexión en cada misa que se usaba el credo. Ahora se hace la reverencia de la cintura. Perfecto. Padre,
se me está viniendo a la mente todo este proceso de la Santa Misa. El momento de la lectura de las Sagradas Escrituras para, ¿qué hace usted? Y dice, del Evangelio, ¿no? Y dice, según el Evangelio, según San Mateo, y uno se hace la triple señal de la cruz. Es muy importante, es un libro pequeño, pero es importante. Cuando el sacerdote dice lectura del Santo Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, él hace una cruz y después hace una cruz sobre la mente, y lo hacemos todos, sobre los labios, sobre el corazón. Para poder tener la palabra de Dios en mi mente, para poder hablar la palabra de Dios y para amar la palabra de Dios. Son los símbolos de eso. Al final del Evangelio, él dice la palabra del Señor y él besa el Evangelio, el Evangelario, el libro, y después lo cierra para predicar. Es un símbolo de el amor a la palabra del Señor y él dice ciertas palabras, que estas palabras se puedan poner en mi corazón. Yo entendía, ¿no? Hasta hace algún tiempo que le escuché a un señor obispo que decía lo que se debe decir el momento de las tres cruces, ¿no? No es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, no. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en mi cabeza, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en mi boca, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en mi corazón. Ese es. Bueno, en sí no hay ninguna oración oficial. Sí, pero no es por la señal de la Santa Cruz. Sí, pero eso tiene significancia, tiene sentido. Correcto. Pero oficialmente no hay ninguna palabras que acompañen eso. No hay nada oficial. No. Y por último, Padre, ya cuando llegamos al momento de la paz. Bueno, la señal de la paz en la Santa Misa ha cambiado en diferentes tiempos. Originalmente era un saludo que se hacía al comienzo de la misa. Yeah. Durante la misa tridentina, antes de las reformas del concilio, se hacía pero solamente entre los ministros del altar. Quiere decir que el sacerdote daba la paz al diácono, el diácono lo daba al subdiácono, el subdiácono lo daba al maestro de ceremonias, etc. Ahora no, ahora el sacerdote puede, porque es opcional, decir, compartimos una señal de paz. Y es un símbolo muy sencillo, nos turnamos a la izquierda, que la paz esté contigo, a la derecha la paz esté contigo. Es un símbolo que se hace con respeto y modestia. No es para tratar de saludar al templo entero, eso no es el símbolo. Es precisamente un símbolo, quiere decir que representa algo más. La persona a mi derecha, a mi izquierda y a mi derecha, son mis compañeros, representan a todos los otros. Si es que tengo a alguien atrás, bien, pero hay personas que lo toman en un extremo, quieren dar la mano a cada persona que está. Eso no es necesario. Al contrario, eso se hace una distracción. Esa es la parte, ¿no? Hay personas que se ponen a caminar durante... No, eso no es apropiado. No es apropiado, no se permite. Y aparte de eso, se distrae. Se distrae. Y lo importante de lo que hemos concluido, Padre, hasta este momento, es que la Santa Misa es total enfoque en lo que estamos haciendo. Así es. No hay distracción. Así es. Y este signo de paz, lo que usted decía, a la persona que está al lado de mí, está representando posiblemente a todas las personas. Exacto. De ese lado, al del lado izquierdo, a todas las personas de ese lado. Y es una representación simbólica y con eso ya he cumplido. Ya es suficiente. Y es una señal que puede diferenciarse y ser diferente en diferentes partes del mundo. Ya. Por ejemplo, en la parte oriental del mundo no se toma la mano, se hace así. Uno tiene las manos juntas, simplemente es un saludo y ya. Es muy sencillo. Esa parte del respeto a las personas actualmente, después de la pandemia, el no darle la mano, también tiene mucho sentido, Sí, ¿no? durante la pandemia no tuvimos la señal de la paz. Claro, Se hizo claro. que se negó por un tiempo, porque no es esencial. Ya. Y es opcional. Algunas veces en algunas misas no lo hacemos, porque es opcional. O El celebrante decide, porque dice, puede decir, no tiene que decir, Ya. puede decir. En el Padre Nuestro, ¿cuál es la postura que uno debe tener? ¿Es Bueno. de tener sus manos juntas, de darle la mano a los que están al lado de nosotros? ¿O cuál es? En sí no hay una postura oficial para el Padre Nuestro.
Las rúbricas en la iglesia solamente tienen las posturas para el sacerdote. El sacerdote sí tiene sus manos abiertas. La razón es porque él es el que preside, y cuando él abre sus manos es un símbolo de que él está tomando las oraciones de los fieles para presentarlas a Dios. Por eso es apropiado que él abra las manos, pero en otro tiempo él las tiene unidas. Para los fieles, a mí me gusta recomendar la postura de la Santísima Virgen María. La postura de la Virgen de Guadalupe es esta postura. Es una postura de oración. Abrir las manos vino con el movimiento carismático en los años 60 y 70, y entonces se amplió a mucha gente y lo han tomado. Pero en sí no es apropiado porque está imitando los gestos del sacerdote. Es un gesto sacerdotal. Por eso es que los laicos deben tener sus manos unidas. Padre, yo leí el otro día al respecto de que a nosotros juntar las manos nos unimos al sacerdote para que él pida por nosotros. Así es. Porque él es el que preside, y todos tenemos que unirnos y en una palabra común. Tenemos que apoyarle a él al pedido que todos estamos haciendo. Entonces, no sé si lo recomendable sea con las manos juntas. Yo recomiendo eso, y siempre es lo que enseñamos a nuestros niños. Por ejemplo, nuestros monaguillos. Todos se entrenan que siempre sus manos están juntas. Es un símbolo de oración. Porque cuando vemos el arte que representa las cosas celestiales, vemos a los ángeles, por ejemplo, siempre así. La Santísima Virgen María siempre está así. Algunas veces está así como un gesto de que da la gracia del Señor a otros. Pero normalmente la Virgen tiene siempre en oración sus manos juntas. El modelo a seguir es definitivamente la Virgen, ¿no? Me parece que la Virgen de Guadalupe es el mejor ejemplo posible. Ya hay cada una, ¿no? Con ese amor que nos representa en cada uno de sus gestos. Padre Marcos, muchísimas gracias por este 9 días. Esperamos la próxima semana concluir, y pues ahí sí le voy a tener un sinnúmero de preguntas adicionales de lo que los hermanos deben tener en su cabecita. Muy bien, es un placer. Muchísimas gracias, Padre. Gracias. Hasta la próxima.